Este acto de perdón lo aceptamos para honrar la memoria de nuestros familiares. Los acuerdos, en términos comparados, normalmente ponen la atención en la solución negociada al conflicto entre dos actores que han hecho la guerra. Es de las primeras veces en un acuerdo que se incluye la necesidad de entender la paz como algo más que el fin del conflicto, la paz como un proceso de transformación y la paz como un proceso que requiere en la construcción de la misma la participación de los diversos actores de una sociedad y en particular de aquellos actores, de aquellas personas, de aquellos ciudadanos, hombres y mujeres que sufrieron la guerra. Esto tiene dos razones fundamentales. Una, de orden internacional. Hoy día la comunidad internacional, los desarrollos que todo el sistema internacional de derechos humanos, de derecho internacional humanitario han tenido, que digamos se expresan en lo más conocido que es la Corte Penal Internacional, pero no solamente eso, la Corte Interamericana, cada vez considera que las víctimas de un conflicto no pueden ser omitidas, como lo fueron en el pasado. Que sean capaces de ser reconocidos en su dolor, pero también en su condición de ciudadanía, que sean restaurados, reparados y que se logre el mayor equilibrio entre, que es muy difícil, es muy complejo, entre la mayor cantidad posible de verdad, la mayor cantidad posible de justicia, la mayor cantidad posible de reparación, y eso, junto a la implementación del acuerdo, permita que se generen condiciones para que nadie más vuelva a ser víctima en el futuro. El perdón de ustedes es nuestro anhelo. Se trata de no discriminar ningún tipo de víctimas. No puede haber víctimas de primera y víctimas de segunda, ni por el actor victimizante, ni que sean de la guerrilla, ni de militares, ni de paramilitares, ni tampoco por el tipo de delito. No es que este delito es peor que aquel, no, todos los delitos. Y ahí en eso creo que la comunidad internacional, Naciones Unidas, ha contribuido en hacer ciertas tipologías de hechos victimizantes con los cuales en general se considera que hay un cubrimiento, digamos, a la mayoría de este tipo de delitos que un conflicto de estos produce en una sociedad como la colombiana. El registro único de víctimas habla de más de 8 millones de víctimas, habla de más de 200.000 muertos en el conflicto, habla de alrededor de 80.000 personas desaparecidas que no se saben dónde están. Esos números son tremendamente trágicos. Tú miras otros conflictos en Latinoamérica, en Centroamérica, y tiene cifras trágicas, pero Colombia es la expresión más trágica de este continente en términos de victimización. Este acto de reconocimiento de la responsabilidad. A través de esos mecanismos sancionatorios, la víctima se entienda que recibió una satisfacción que, por supuesto, no significa que le van a retribuir o a reparar la totalidad de la pena, pero sí una retribución en el sentido de entender por qué pasó y que haya una reparación de diversos tipos, dependiendo los tipos delictivos que haya, y en esa medida, digamos, eso garantice que el acuerdo a mediano y largo plazo sea un acuerdo más sólido. Que llegamos a la vereda. Es importante que estos actores sean el ejemplo de la reconciliación, sean el ejemplo de la transformación, sean el ejemplo de, en algunos casos, del perdón, pero sobre todo sean el ejemplo ético de la construcción de paz. La construcción de paz con las víctimas, la construcción de paz con la restitución, la construcción de paz con la verdad, con la justicia, es la mejor garantía de que lo que ocurrió no va a volver a ocurrir. La legitimidad del acuerdo la da el que las víctimas progresivamente se sientan parte del acuerdo. No solo en el sentido en que van a recibir una reparación, es lo que a veces se cree simplemente que me van a dar una reparación económica. Muchas víctimas ni siquiera les interesa exactamente la reparación económica. Algunas les importa más, por ejemplo, unas reparaciones simbólicas del buen nombre, etcétera, de sus familiares o el que sea. De una guerra entre nosotros los mismos colombianos, hijos de una misma patria. Una reconciliación no significa que todos seamos amigos, no significa
que todos nos vayamos a amar de un día para otro. Significa que hemos construido el futuro de Colombia entre todos, no desde la división, desde la fragmentación, desde la polarización o desde la estigmatización del otro o del odio, sino desde solo juntos vamos a ser capaces de poder enfrentar problemas que tiene este país. Tener paz en nuestros corazones y hacer posible la reconciliación entre los colombianos.